a su discípulo, al pastor Timoteo, al joven pastor Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque, aunque vengan modas, ideologías, tiempos difíciles donde tu palabra será, Señor, intentarán cambiar, Señor, lo que tú dices en tu palabra, o predicar de acuerdo a su malvado corazón. Señor, queremos estar bien cimentados y arraigados solamente en tu palabra. Ayúdame en mi incapacidad, en mi debilidad y aún en esta garganta, Señor, que tú sabes que está un poco mal, pero también ayúdanos juntos a obedecer tu palabra. Te lo pido por Jesús, por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vemos un Pablo preocupado por la iglesia de Éfeso, el cual da instrucciones, advertencias precisas a su joven discípulo Timoteo de cómo él debía conducirse en su función de pastor y cómo debía organizar la iglesia del Señor. Hay varios aspectos que ocupan en esta carta a Pablo, pero solo nombraré algunos que tienen relación con el tema que nos ocupó el domingo pasado y que nos ocupa el día de hoy. Y estos son advertencias contra las falsas doctrinas, el orden de la función del hombre y la mujer en la iglesia y los requisitos para ser pastor, pastor anciano, obispo, que son sinónimos, pero también el diaconado. Esta era una preocupación de un apóstol genuino como era Pablo, un apóstol del Señor que conocía y confiaba plenamente en las palabras de su Señor Jesucristo, de edificar su iglesia y no permitir, como dijo el Señor, que las puertas del Hades prevalecieran contra ella. Pero también Pablo aceptaba gozoso el llamado que de parte de Dios le había sido encomendado. Por eso él se presenta como apóstol de Dios y del Señor Jesucristo. Él no se puso solo, pero también el gran peso de la responsabilidad por el cuidado de la iglesia que sentía Pablo. Y el mismo Pablo, en su discurso de despedida en Mileto, en Hechos 20, 28, 30, les advierte, ¿verdad? Y les profetiza, les adelanta lo que vendría para ese tiempo y para nuestro tiempo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Como dijimos, esta advertencia del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo sigue vigente y como nunca ha cobrado fuerza y certeza en nuestros días. Si no escuché esta frase, esta cita del pastor Miguel Núñez en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, creo que en momentos como estos se hace imprescindible hablar de lo que de verdad representa la iglesia para Cristo. Son muchos los ataques que está recibiendo la iglesia del Señor, y esos ataques no solo proceden desde afuera, sino también desde dentro de la iglesia. Sin lugar a duda, los peores ataques que un ejército, él hace esta comparación, ¿verdad?, con un ejército, puede sufrir son aquellos que vienen desde su interior, algo que en inglés se denomina, y ya nada más puse la traducción, fuego amigo. Cuando vemos al enemigo enfrente, conocemos quién es, pero cuando el enemigo está camuflado en medio de nuestras propias tropas, no tenemos idea de desde qué lugar disparará la próxima artillería. La iglesia
siempre recibió embates de parte de aquellos que no se identifican con el movimiento cristiano, y esta es una artillería pesada que dispara desde afuera. Pero lo peor es que desde adentro los ataques provienen de aquellos que dicen ser cristianos. Estos son los que distorsionan el evangelio y lo convierten en algo totalmente divorciado a la verdad que Cristo predicó. Fin de la cita. Y es que en verdad, mis hermanos, son muchos y variados los ataques. Y ponga atención de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Asesinatos y violencia en África y en Asia. ¿Ha oído usted en las noticias? Detenciones y martirio en Corea del Norte e Irán. En nuestro país, acá por el sureste, ¿verdad? Tal vez usted lo vio también en las noticias, familias desplazadas, despojadas de sus tierras por ser cristianos. Y ahora que estuvimos en Veracruz, algunos hermanos en Guadalajara, algunos hermanos de Veracruz, nos tocó ahí platicar con ellos, y ellos fueron de los que por estar más próximos recibieron a estos hermanos y les ayudaron y los auxiliaron. Esos ataques se están viviendo aquí cerca en nuestro país, mis hermanos, también. Y como sabemos, mientras la iglesia está llamada a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, como dice Mateo 5, hay una parte de la iglesia muy cómoda que está buscando ser cada vez más próspera y viviendo su mejor vida ahora. Pero mientras hacen esto, mientras reciben con agrado y beneplácito y adoptan ideologías contrarias a la Escritura, permiten que la iglesia sea influenciada por corrientes del mundo, como la que vimos la semana pasada y veremos el día de hoy, atacando a la familia tradicional y el orden que el Dios soberano del universo decretó para su iglesia, comprada a precio de sangre por su Hijo Jesucristo. No solo se trata de destruir y confundir al hombre y a la mujer creados a la imagen de Dios, sino que también se intenta destruir la unidad complementaria entre esos dos sexos que, como vimos la semana pasada, reflejan, aunque de forma imperfecta, vea, la unidad de Cristo y de su iglesia. El matrimonio, ¿verdad? El papel de la mujer y del varón reflejan gloriosamente, de manera imperfecta, la unidad de Cristo y su iglesia. Todo lo anterior, como vimos, comenzó de manera secular, se fue infiltrando muy sutilmente a la iglesia. Ahora esto ha hecho metástasis, ese cáncer, ¿verdad?, que ha invadido muchas iglesias, no sé cuántas en Salamanca, no conozco ninguna de sana doctrina, tal vez sí los haya, de todas las iglesias en nuestras ciudades. Pongamos atención a una noticia que vi que se autorizó en estos días y que tiene que ver con este movimiento de las ideologías de género y de lo que estamos predicando, totalmente contrario, ¿verdad?, a lo que nos enseña la palabra de Dios. La Suprema Corte de Justicia de México determinó y aprobó en este año, en este mes, de hecho la semana pasada, que niñas y niños y adolescentes puedan modificar su acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género autopercibida, y usted no le va a poder decir nada, sin necesidad de ser mayores de edad. Esta resolución invalidó restricciones, escuche, estatales que limitaban el derecho, promoviendo la no discriminación. Vean nada más cómo ven ellos estas situaciones contrarias totalmente al Señor. Al paso que van algunas iglesias, no nos sorprendería que aceptaran esto dentro de las familias que componen dicha iglesia. Paradójicamente, aceptan ideologías heréticas, pero rechazan estos conceptos bíblicos. Y hoy en día no solo los aceptan, sino que se ofenden por cuestiones como las siguientes, y es lo que estamos predicando aquí. No aceptan el consejo de ancianos
que proveen cuidado pastoral. Ellos ven como los ancianos como un apoyo para el pastor, nada más, como una sociedad que está detrás del pastor, no como ancianos pastores. La pluralidad de pastores también no la aceptan. ¿Cómo que va a haber más de 2 o 3 cabezas? Y hablábamos de eso en el grupo de comunión y respondimos de una forma bien. Son dudas válidas y sanas, ¿verdad? De repente en ese tiempo, pero que las resolvimos bien. Se da un monstruo de 2 o 3 cabezas cuando hay 2 o 3 pastores, pero que no tienen a Jesucristo como la cabeza, como el Señor de la iglesia. En esas iglesias que se da esto, esos pastores, pues ellos son la cabeza de la iglesia, por eso se da esta situación. Y hay una competencia entre quién es más grande de los 3 o de los 4, los que haya en ese lugar. Por eso no aceptan la pluralidad de ancianos. Pero no hay nada más objetable en las mentes de las personas, de estas personas y de estas iglesias, que el concepto de ancianos totalmente masculino. Eso no les cabe en la cabeza. Un cuerpo de ancianos bíblico, que es lo que creemos aquí, debe ser un cuerpo de ancianos totalmente masculinos. ¿Cuántos dicen amén a esto y cuántos no están de acuerdo? Con esto en mente y con lo que vimos la semana pasada, pasaremos a ver 4 encabezados cortos, se lo prometo, que en Iglesia Bíblica solo por gracia creemos y estaremos firmes doctrinalmente, y creemos que al mismo tiempo obedeceremos las órdenes que el Espíritu Santo le dijo, le dictó a Pablo, y le escribió a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y con esto en mente, mis hermanos, pasemos al primer punto de estos 4, el modelo de liderazgo masculino en la iglesia, es el subtítulo. ¿De dónde sacaron esto, hermano Roy? Para el creyente que cree en la Biblia, el ejemplo primario de liderazgo masculino se encuentra en la persona de Jesucristo. El punto más obvio es que Cristo vino al mundo como el Hijo de Dios, no como la hija de Dios. Su masculinidad no fue una cuestión arbitraria. ¿Quién lo decidió o qué? Fue una necesidad absolutamente esencial a su persona y obra. Jesús era y debía de ser un varón primogénito, como dice la Escritura, santo al Señor. Y voy a dar muchos textos y nada más anótelos ahí de carrerita para que sepa de dónde tomamos esto. Lucas 2:23. También como el último Adán y el segundo hombre, era el antitipo de Adán, no de Eva. Por lo tanto, debía ser varón, según Primera de Corintios 15:47. También debía ser el hijo primogénito de David y Abraham, el verdadero hijo de la promesa del rey. Era un rey, ¿verdad? No una reina. No la dama del universo, sino el Señor del universo. Según el orden de la creación, Jesús no podía ser una mujer, porque en la relación varón-mujer, solo el varón es investido con el ministerio de cabeza y autoridad, según Génesis 2:20 y Primera de Corintios 11:3. Y solo Jesucristo es cabeza de su iglesia, Rey de reyes, y es el modelo para todo varón líder. Durante su ministerio terrenal, Jesús personalmente entrenó y designó a 12 hombres. ¿Está de acuerdo? No 12 mujeres a los que llamó apóstoles. La elección de Jesús de un liderazgo masculino era una afirmación del orden de la creación, como se presenta en Génesis 2:18 al 25. Antes de elegir a los 12, Lucas nos dice que Jesús pasó toda la noche en oración con su Padre, según Lucas 6:12.
como el Hijo perfecto en completa sumisión y obediencia a la voluntad de su Padre, Jesús eligió 12 hombres para ser sus apóstoles. Es así como estos hombres fueron la elección del Padre. La elección de Jesús de apóstoles varones estuvo basada en principios y una guía de su Padre, del Señor del universo. A pesar de su elección divinamente inspirada, como vimos, de un apostolado masculino, los feministas evangélicos dicen que la época no era propia para designar mujeres. Esos son sus argumentos. Mujeres apóstoles. La cultura del primer siglo requería que Jesús nombrara solo hombres apóstoles. Si bien en teoría él hubiera aprobado mujeres apóstoles, esto no era el plan de su Padre. Según los intérpretes femeninos en el Antiguo Testamento, Dios, fíjese hasta dónde llegan, tuvo que adaptar su palabra a la cultura prevaleciente de los patriarcas, ¿verdad? A fin de ser comprendido y aceptado. Finalmente viene Cristo el Mesías, quien es Dios encarnado. Y en ese tiempo la Biblia nos narra que vino Jesús al mundo y específicamente en esa cultura judía, en el tiempo y el lugar divinamente designados, según Gálatas 4:4. Ese era el momento propicio de actuar y Jesús era la única persona con el poder y la autoridad para en ese momento haber nombrado mujeres apóstoles. Si esto hubiera sido posible, él tenía la autoridad, pero no fue así. Si Jesús hubiera deseado abolir los roles de cabeza, subordinación creados a través de su obra de redención, como estos feministas alegan, la elección de los dos era el momento crucial de la historia para nombrar mujeres al apostolado. El apostolado, como ya sabemos, es el oficio fundamental de la iglesia, de modo que los apóstoles debían ser establecidos desde el principio, cimentados, así como se pone el cimiento de una casa, ¿verdad? No se empieza por los muros y después arriba el cimiento, sino que van abajo. Este era el propósito de establecer apóstoles. Además, los 12 apóstoles tienen conexión con los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. El designar otros 12 hombres era una continuación del liderazgo del masculino del pasado. Nuevamente, la elección de los 12 era el tiempo oportuno para romper la estructura de liderazgo patriarcal de Israel, pero no fue así. ¿Sí se escucha allá atrás, hermano? ¿Se escucha, hermano Gabo? Gracias. Como el aclamado, y esto entre comillas, libertador de la mujer. Y esto es una pregunta, ¿no debía Jesús haber elegido 6 mujeres y 6 hombres como apóstoles? 6 y 6, ¿no? Bueno, ya por lo menos una mujer apóstola, ¿verdad? Como se denominan ahora. Sin embargo, él eligió varones solamente. Si Jesús es el igualitario supremo, y esto por el movimiento igualitario, que algunos consideran que es, por cierto, que decepcionó en su tiempo a las mujeres en ese momento crítico de la historia. Y esto lo digo a forma de sarcasmo. Debemos preguntarnos por qué habría de preocuparse Jesús de que lo rechazaran por no elegir mujeres como apóstoles cuando ya había sido rechazado por los religiosos de su época. Pero si tal es el caso, Jesús actuó sobre los principios divinos revelados en Génesis 2 al elegir varones como apóstoles. Jesucristo dio a su iglesia un liderazgo masculino y eso es lo que creemos en esta iglesia. Por otro lado, su designación de un apostolado masculino no niega el hecho de que Jesús honró la dignidad de la mujer, ministró a las mujeres, viajó con ellas
y estimuló al servicio de las mujeres a Dios y asimismo en una manera muy diferente a los líderes de su tiempo, ¿verdad? Que las tenían totalmente, ahí se había una discriminación y no eran tomadas en cuenta para nada. A pesar de su profundo afecto y estrecha relación con un número de mujeres tales como María, Marta, el hecho es que Jesús estableció un oficio apostólico masculino como fundamento permanente de su iglesia hasta que Él regrese. Aun cuando se hizo necesario un sustituto para Judas, nuevamente se nombró a un varón. No dijeron, pues ahora sí vamos a darle chance a una mujer, ¿no? No, se nombró nuevamente un varón, según Hechos 1:24. No hay ni un claro ejemplo de una mujer apóstol en todo el Nuevo Testamento, ni lo tiene que haber en nuestro tiempo. Quienes tratan de justificar mujeres ancianas, y esto de ancianas es pastoras, encuentran muy poca ayuda de los ejemplos y enseñanzas de Jesús y sus 12 discípulos. Estos también trastornan las ideas de mujeres, haciéndoles creer que por no pastorear y gobernar en la iglesia son ciudadanas de menor valor y dignidad en el reino y ocupan un lugar de segunda categoría y son personas de segunda clase. ¿Se sienten así, hermanas, ustedes? Falta que mi mujer dijera yo sí. Qué bueno, ¿verdad?, que diste esa chance. Y con esto en mente pasemos a nuestro segundo punto. El orden. Híjole, aquí sí ya se va a poner duro esto. La función y la sujeción dentro de la deidad. Por eso escogí este encabezado primero de la deidad, ¿verdad? Nunca encontraremos un texto, mis hermanas, hermanos, donde las tres personas gloriosas de la Trinidad compitan o se sientan menos Dios, por así decirlo. O no, yo soy como de segundo lugar, yo en tercero, ¿verdad? Nunca lo vamos a encontrar. Mire lo que dice Isaías 48:16. Ahí están las tres personas de la Trinidad reveladas, con una función y un rol específico. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, ahí estaba yo. ¿Quién está hablando ahí? Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu con E mayúscula. Hay un Dios que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es completamente Dios, trabajando en perfecta relación el uno con el otro, teniendo eternamente los atributos de Dios. No podemos poner en alto su Trinidad sobre su unidad. No podemos elevar a una de las personas sobre otra. No los vemos compitiendo, ¿verdad? No se coloca en un podium como en los Juegos Olímpicos, donde se pone primer lugar y más abajito el segundo y más abajo el tercero, y se toca únicamente el himno pues del primer lugar. Y perdóname esta burda comparación, pero no se toca una alabanza, ¿verdad? Y se dice, esta nada más va por Jesús o para el Espíritu Santo, nada merece más gloria el Padre. No podemos elevar a una de las personas sobre la otra. La palabra Trinidad como tal no existe en el Nuevo Testamento, pero los cristianos creemos que este término debe describir mejor a Dios, que existe eternamente como tres personas distintas. Se ha revelado a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. A menudo hablamos de la Trinidad como la primera, sí es cierto. La primera persona, el Padre; la segunda persona, el Hijo; y la tercera persona, el Espíritu Santo. Pero de ninguna manera los términos primero, segundo y tercero aplicados a las personas de la Trinidad
sugieren niveles de importancia o trascendencia mayor o menor. Escuche lo que dice Atanasio en el credo. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una sola persona la del Padre, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad, y en esta Trinidad nada es antes o después, nada es mayor o menor. En su totalidad, las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. Hasta ahí el credo de Atanasio cita esto. Cada persona de la Trinidad es coeterna y coigual con los demás. Cuando los miembros de la Trinidad se relacionan con las personas, lo hacen en una jerarquía específica. Es decir, cada persona de la Trinidad juega un rol específico. En el Nuevo Testamento, cuando se usa el término Dios, la mayoría de las veces lo relacionamos con el Dios Padre. El Padre es efectivamente la primera persona de la Trinidad, porque en esa fórmula trinitaria que se encuentra en Mateo 28:19, el Padre es mencionado primero. Si no, escuche lo que dice este texto. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El simple orden de las palabras en la fórmula puede ser suficiente para explicar la posición del Padre como primero. Sin embargo, hay algo más que contribuye a que el Padre sea la primera persona de la Trinidad. El Padre también se llama primero porque tiene prioridad dentro de la Trinidad económica. Esto de Trinidad económica describe los roles distintos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación, compartiendo una naturaleza divina igual. Esto sería similar a cómo un padre humano es considerado jefe de familia. El Padre envió a Jesús al mundo, según Juan 6:57, y Jesús vino en obediencia al Padre y vivió en la tierra en sumisión a su Padre. Y él mismo cita: de cierto os digo, no puede ser nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es el Padre quien resucitó a Jesús de entre los muertos en el poder del Espíritu Santo, según Hechos 2:32. Lo elevó a la diestra del poder y es el Padre quien será glorificado en la obra de redención, según Filipenses 2:9-11. Por lo tanto, el Padre es la primera persona de la Trinidad porque aparece en primer lugar, y también dentro de la Trinidad económica ocupa el lugar de liderazgo. ¿Ve usted alguna competencia entre las tres personas gloriosas, eternas, santas de la Trinidad? Mucho menos ve usted una rebelión a sujetarse o obedecer de Jesús a su Padre. ¿Ve una competencia en los roles, en sus funciones? Deducimos entonces que el problema está en el corazón humano, pero también en prestar atención a ideologías y doctrinas heréticas y no a la sola Escritura, que establece que la Biblia es la única fuente de autoridad infalible, final y suficiente para la fe y la práctica cristiana. Y en base a este punto y haber entendido cómo trabaja la Trinidad, sus roles, vamos a pasar al siguiente punto, donde comenzaré a pisar callos de las feministas cristianas y de su ideología igualitaria. Tercer punto, liderazgo masculino. Híjole, liderazgo masculino.
y sumisión en la iglesia local, liderazgo masculino y sumisión. Esa palabrita, sumisión, como que da comezón. Los 12 apóstoles siguieron el ejemplo de su Señor y Maestro al designar 7 varones, no 7 para diáconos, ¿verdad? No 7, 3 y 3 o 3 y 4, perdón, me fallan las matemáticas, o 6 mujeres y 1. Cuando se vieron en necesidad de establecer un cuerpo oficial de diáconos, según Hechos 6, 1, 6, aún 30 años después de la ascensión de Jesús al cielo, Pedro escribió a las iglesias de Asia Menor y exhortó a sus hermanas creyentes a someterse a sus esposos de la misma manera que las santas mujeres les dijo del Antiguo Testamento. Pero también Pablo da instrucciones repetidas y explícitas sobre las funciones de los hombres y las mujeres en la comunidad de la iglesia y en las reuniones congregacionales. De manera que las enseñanzas de Pablo no pueden ser ignoradas ni puestas del lado como a oscuras o sin importancia. Ellas son fundamentales, mis hermanos, para la comprensión de las funciones de los hombres y de las mujeres en la familia de Dios, en la iglesia, en la casa de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. Esto te escribo, 1 de Timoteo 3, 4 y 15, el texto que nos ocupa, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo escribió esta carta para guiar, para instruir a este joven pastor Timoteo sobre cómo conducir la casa de Dios, que es la iglesia, cómo establecer líderes calificados y corregir falsas doctrinas. Funcionando esta carta como un manual, se llaman cartas pastorales, junto con Tito, como un manual de conducta eclesiástica. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, Timoteo? Esto es lo que Dios dicta por medio de su Espíritu Santo. No vas a hacer como alguien te diga, como se te ocurra, Timoteo. Y eso es para todos los pastores de nuestro tiempo. Sueñes de acuerdo a las modas o corrientes de este mundo, mucho menos por la persuasión o intimidación de falsos maestros. Hermanos, los que han viajado a otro país, yo no he tenido la oportunidad, no hacen lo mismo que aquí en México. Me han contado que muchos que van al extranjero, ¿verdad? Sobre todo a Estados Unidos, se tienen que sujetar a las reglas de ese país. Hay reglas de comportamiento, hay protocolos a seguir hasta en el aeropuerto mismo, y no hacen lo que les da su gana como en su país o como en su casa. Deben de obedecer. Y cuando usted era niño, mi hermano, cuando yo era niño e íbamos de visita a otra casa, nos llovían, ¿verdad?, las advertencias y los protocolos a seguir, aunque nunca hacíamos caso. Pero este no es el caso de la iglesia. Le dio risa al papá de nuestro hermano Gabriel, yo creo que sí, le llamó la atención muchas veces. Había advertencias, instrucciones: no vais a subir los pies a los sillones, no vais a prender la tele, no vais a abrir el refri y sacar lo que a ti te dé tu gana, no te vais a pelear, y era lo que más hacíamos mis hermanos y yo. ¿Por qué debemos entonces llegar a la casa de Dios donde hay instrucciones no dadas por un ser humano, dadas por el mismo Dios, y queremos cambiar el orden o hacer lo que nos venga a nuestra soberana gana? Al identificarse Pablo como apóstol de Cristo el Señor y dueño de su iglesia, destaca la oportunidad única dada por Dios. Pablo no era simplemente una persona con opiniones firmes sobre cómo se salva una persona y cómo debe funcionar una iglesia.
Más bien era el representante facultado y autorizado de Cristo el Señor de la iglesia, ya resucitado y exaltado a la diestra del Padre. Así pues, como toda autoridad humana, la de Pablo es derivada, pero dado que su autoridad proviene de Dios, rechazarlo equivaldría a rechazar la autoridad de aquel que lo comisionó y le dio órdenes, el Dios del universo. Esto te escribo, dice el texto. ¿Y qué es esto que escribe Pablo a Timoteo? Y esa palabra esto te sirve como nexo para ver el contexto anterior. La respuesta la encontramos en el contexto superior inmediato y en los principios de la carta, ¿verdad? En el primer capítulo habla sobre las cualificaciones de los ancianos según el capítulo 1. Capítulo 2 sobre ciertas personas que no debían enseñar, falsos maestros y carecían de autoridad. Y el capítulo 3, las mujeres creyentes no solo se les prohíbe tener autoridad, pero también se les prohíbe enseñar. La pregunta que Timoteo y los creyentes que lo acompañan habrían hecho en respuesta habría sido, cuando se leyó esa carta delante de la iglesia, ¿quién entonces, Timoteo, tiene autoridad para esto, para enseñar y para gobernar? En el tercer capítulo responde a estas preguntas, iniciando con una discusión sobre los ancianos y diáconos. Y la instrucción de Pablo fue que las mujeres aprendan en silencio. Pablo explica que ha escrito todas estas cosas para que, en caso de que él se atrasara de su viaje, de su visita, los creyentes puedan saber cómo es que uno debe comportarse en la casa de Dios. Capítulo 3, verso 15. Y quizá la referencia más explícita a la su familia también, de cómo debe vivir la familia en la iglesia, está en el capítulo 5, 1 al 2. No reprendas al anciano, le dijo Pablo a Timoteo, o al adulto mayor. Aquí está hablando de adultos de edad avanzada, sino anímalos como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas, mujeres mayores, ¿verdad? No que había ancianas, como a madres, y a las jóvenes como a hermanas, como hermanitas con toda pureza. La tradición bíblica del liderazgo masculino continúa a través de toda la era del Nuevo Testamento y debería continuar y debe de continuar hasta nuestros días. En un examen rápido, abuelo de pájaro de las Escrituras, indica que esto es verdad. De modo que causa una conmoción mental que después de casi 2000 años de que la iglesia estuvo de acuerdo con Pablo y en este caso con Jesús, ¿verdad? En restringir a las mujeres de liderazgo, causa una conmoción mental que hoy en día muchos cristianos creyentes en la Biblia y aún eruditos aleguen que Pablo era igualitario, esto es, por las corrientes que vimos la semana pasada. También llamado feminismo bíblico. Estos dicen que hombres y mujeres son absolutamente iguales y que el Nuevo Testamento no enseña la tradicional distinción de funciones masculina y femenina en cuanto a dirección y sumisión. Sin embargo, este punto de vista no es apoyado para nada en la Biblia. Si se permite, y así debe de ser, a la Biblia hablar por sí misma, se verá que enseña tanto la igualdad de los sexos, sí, pero la distinción de funciones de género, ciertas funciones para el varón y ciertas funciones para la mujer. Y con esto en mente pasemos a nuestro segundo y último punto.
cuarto. Ahí está mi ayuda idónea, gracias. Ya ven cómo sí tiene una función la mujer, que sí tiene voz y voto. Cuarto punto, gracias. Y las mujeres son las que siempre están al tiro. Liderazgo masculino, es que ese don les dio el Señor. Liderazgo masculino y sumisión en el matrimonio. Ay, hermano, les está subiendo mucho de volumen. No vemos en el primer y segundo punto ningún problema de la sumisión, ¿verdad? Y del orden, los roles en la deidad. En el tercer punto, el liderazgo masculino de la iglesia. Es ahí donde las feministas cristianas comienzan a ver el problema y no están de acuerdo y pisamos callos, como lo dije. Pero cuando tocamos este punto de liderazgo masculino y sumisión en el matrimonio, las liberales, las cristianas bíblicas liberales, ¿verdad? Hablando de la sumisión en el matrimonio, y es ahí donde le damos al meollo del asunto, metemos el dedo en la llaga, y permítame esta expresión, pisamos callos, juanetes, ojos de pescado, ¿qué más hay? Uñas enterradas, puse aquí, entre las feministas bíblicas. Pero mire lo que dice Pedro, primera carta de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿A quién quiere agradar usted, hermano? ¿A mí o al pastor o a Dios? Esto es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora va para nosotros, ustedes maridos, igualmente vivid con ellas. Primera de Pedro 3:7, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Varones, ahí está la instrucción, el mandamiento de Dios para nosotros y el por qué a veces nuestras oraciones no pasan de 1,5 metros, de 2 metros. Así Pedro siguió tomando el ejemplo de su Señor, enseñando tanto distinción de funciones como igualdad masculina y femenina. Y es Pablo el que más enseña sobre el liderazgo masculino en la familia extendida, que es la iglesia, la familia sanguínea, esposos e hijos. Efesios 5:22-25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, no nada más en lo que a mí me guste, ¿verdad? Pero también hay algo aquí para nosotros maridos. Y el mismo que da la orden para la mujer de sujetarse, nos da esta orden, varones: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora bien, eso no significa que todos deben someterse mutuamente, ¿verdad? Porque si ahí se agarran las feministas bíblicas o todo aquel pastor que saca de contexto estos textos y dice deben de someterse unos a otros. Esto no significa eso. Las esposas a los esposos a las esposas de manera recíproca,
los hijos a los padres, imagínense que fuera así, los padres a los hijos. No, yo estoy sujeto a lo que dice Abraham, porque él manda en mi casa, no. Eso minaría el concepto mismo de sumisión. Y como ejemplo, vea esto de Apocalipsis 6:4. Salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y si tomamos esto fuera de contexto, mire lo que resulta. El someteos el unos a otros, ¿verdad? Yo me someto a ti, tú te sometes a mí. Y que se matasen unos a otros, dice Apocalipsis. Obviamente la idea no es yo te mato a ti y luego tú me matas a mí, ¿verdad? Para que vea cómo sacamos de contexto o sacan de contexto estos versículos. Respecto a la relación matrimonial, Pablo no podría ser más claro sobre el orden divino o la relación entre el marido y la mujer, en absoluto acuerdo con las instrucciones de Pedro sobre la sumisión de la esposa. Claro, a los dos les dictó el Espíritu Santo, ¿verdad? Les inspiró la Escritura. Pablo enseña que el marido tiene la autoridad y es encomendado a ser el líder en la relación matrimonial y que la esposa es instruida a someterse como al Señor. La palabra sumisión es la palabra clave y la que, como dijimos, causa comezón en el debate de los géneros. Y esta significa estar sujeto o estar subordinado a. La palabra implica siempre una relación de sumisión a la autoridad. Pero esta palabra, ¿verdad? Sumisión a una mujer en esta época contemporánea y que no está en el Señor, la considera como de la edad de piedra o la edad prehistórica. Ellas se imaginan como que se someten a sus maridos, como que los hombres de las cavernas las arrastraban del chongo, ¿verdad? Y como un regreso totalmente retrógrado a la Edad Media. Y esto no es un término popular entre las igualitarias, que son las feministas en el mundo, pero también en la iglesia. Las feministas evangélicas saben que la sumisión es una virtud cristiana, pero creen solo en una sumisión mutua entre marido y mujer. Niegan cualquier función de autoridad única en su género, designada por Dios, reservada únicamente, como vimos en el tercer punto, en la iglesia para el varón, y en el caso de las esposas en el hogar, únicamente deben someterse a su marido. Niegan con vehemencia que la esposa cristiana deba someterse a su esposo, de modo que el esposo no debe someterse a ella. Rumbo a terminar, el teólogo Wayne Grudem señala que esta sumisión nunca es mutua. Nunca vamos a encontrar ejemplos cuando la persona A, que vamos a mencionar como ejemplos, esté sujeta a la persona B y que la persona B tiene una autoridad única que la persona A no tiene. Y les voy a dar algunos ejemplos. Jesús estuvo sometido a sus padres, estuvo en la carne, ¿verdad? Como hombre, pero sus padres nunca estuvieron sometidos a Jesús. Los ciudadanos están sometidos a su gobierno, pero el gobierno nunca se va a someter a los ciudadanos. Los demonios, según Lucas 10:17, estaban sometidos a los discípulos con la autoridad que Cristo les dio. Nunca los discípulos estuvieron sometidos a los demonios. El universo está sometido a Cristo. 1 Corintios 15:27. La iglesia está sometida a Cristo, ¿o no, hermanos? Las autoridades celestiales, los ángeles, están sometidas a Cristo.
Los creyentes estamos sometidos a Dios, según Santiago 4:7. Los creyentes están sometidos a sus líderes espirituales. ¿Sí, hermanos? Cristo está sometido al Dios Padre. Sí, lo vimos en el segundo punto. Los siervos están sometidos a sus amos, o mandan los empleados en tu trabajo, hermano. Si tú eres el patrón, claro. Yo no mando a la directora ni mando a la subdirectora. Las esposas están sometidas a sus maridos, Efesios 5:23. Ninguna de estas relaciones en alguna vez es invertida. Los amos no están sujetos a sus siervos, como ya vimos. Cristo no está sujeto a los ángeles. El Nuevo Testamento nunca ordena al esposo someterse a la mujer. En el matrimonio cristiano, las funciones de marido y mujer no son intercambiables o irrelevantes. Después de exhortar a las esposas a someterse a sus maridos, en Efesios 5:22, Pablo inmediatamente presenta una razón para la sumisión de la esposa, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Efesios 5:23. Las escrituras no dicen que el marido deba ser la cabeza de la mujer, y aguas si esto está pasando en tu casa, mi hermano, sino que es el marido la cabeza de la mujer. Ya vamos a terminar. Pablo además enseña en Efesios 5 que la relación matrimonial es un cuadro vivo de la relación entre Cristo y su iglesia. Él dice en Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. La relación entre marido y mujer es un ejemplo, como un espejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Cristo, el esposo, es la cabeza y la iglesia, la esposa, está sujeta a él en todo. De la misma manera, el marido es la cabeza en la relación matrimonial y la mujer se somete a él en todo. Por lo tanto, el liderazgo, su misión en la relación matrimonial no está condicionado a la cultura, a la moda de nuestro tiempo o a alguna corriente ideológica. Una razón por la cual la gente hoy en día no comprende este punto de vista del Nuevo Testamento ni el rol de la mujer en la iglesia es que no comprende la relación íntima en la familia sanguínea, que muchas veces Pablo la llama o se llama la pequeña familia, la familia extendida. Mis hermanos, si en la deidad, como ya vimos y quedó claro, cada persona es completamente Dios, trabajando en perfecta relación el uno con otro, teniendo eternamente los atributos de Dios. No podemos poner en alto su Trinidad sobre su unidad. No podemos elevar a una de las personas sobre otra. La pregunta es, ¿cuál es el problema de no obedecer a lo que Dios ordena en su iglesia acerca del liderazgo varonil? Y aún, ¿cuál es el problema en el matrimonio de la mujer al no sujetarse a su marido como Dios lo estableció y no el hombre por conveniencia? Es muy importante señalar que la mujer peca, y así se lo hacemos ver, y vive en rebelión a Dios al no someterse a su marido en el hogar y en la iglesia, y decimos amén. Pero ¿qué de nosotros, varones esposos, que vivimos en total desobediencia, rebeldía, al no amar a nuestras esposas también como Cristo ordena en ese mismo texto y como Él ama a su iglesia?
Somos buenos para sujetar, ¿verdad? Para usar esa palabra, pero no para obedecer como varones en amar a nuestras esposas. Pero también estamos pecando al no tomar el lugar de cabeza, el lugar de liderazgo en el hogar, pero también en la iglesia del Señor. Me dio mucho gusto el día que llevamos a las mujeres a Silao. Híjole, no sabe qué hacer, lleno de mujeres. Y si hacemos una reunión para hombres, yo creo que eran como 200 mujeres. En ese momento vi las sillas, conté, dije, son como 11 filas de 20, mínimo 200 mujeres va a haber. ¿Qué les parece si hacemos una de varones y ven cómo estamos fallando en ese liderazgo? Y a lo mejor la situación de la iglesia está en esa condición de que la mujer está pecando contra Dios porque nosotros hemos cedido ese lugar de liderazgo, no nos hemos levantado ni en la iglesia ni en el hogar con ese rol, con ese privilegio y con esa autoridad que Dios nos ha dado. Medítalo en tu corazón, mi hermano. Vamos, antes de orar, quisiera decirte que si estás aquí por primera vez, si no eres creyente, no es casualidad que estés aquí. Ven a Cristo en arrepentimiento feo, aunque ya tengas mucho tiempo viniendo y no has nacido de nuevo. Hoy puede ser el día que te arrepientas y creas en Cristo como su Señor y Salvador. Y entender que solo si vives de acuerdo con su palabra, con lo que Él ordena, con sus preceptos, no solo te heredarás la vida eterna, sino que también en esta vida, en este tiempo, cumplirás con el propósito con el cual fuiste creado. Pero si ya eres creyente y estás aquí, ya tienes mucho tiempo en esta iglesia, y como hombre o mujer que eres, te cuesta obedecer a todo lo que Dios ha establecido para la iglesia, un liderazgo masculino en la iglesia, pero también en el hogar. Hermana, si te cuesta sujetarte en tu hogar a tu marido, si te cuesta esto de liderazgo masculino en la iglesia, hoy es el día en que puedes pedirle a Dios que cambie tu mentalidad en ese sentido y que te arrepientas, no para salvación, pero sí un arrepentimiento donde sea renovada tu mente en ese sentido. Pero también, varón, si no has tomado ese lugar, si tú sabes que estás fallando como líder de tu hogar, si estás pecando deliberadamente contra Dios al no amar a tu esposa, al tratarla como a vaso más frágil, y vean que hay un temor grande en mi vida al decir estas palabras, porque aquí está mi esposa, y ver cómo la traté en otro tiempo, y ahora estar en esta situación y predicando, y venir a la iglesia y aún predicar y hacer como que todo está bien en mi hogar, y como que yo la trato. Reflexionemos en eso, varones, meditemos en eso, si estamos fallando en amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia. Quizás no lo vamos a lograr en este tiempo de manera perfecta, pero el Señor sabe que te estás esforzando, sabe que la estás abrazando, consolando, y de no ser así, este es el momento para que mi esposa me dijera, híjole, qué falso eres, y le daría yo permiso. Medita en eso, mi hermano. Si no has tomado, varón,
el liderazgo que Dios te ha dado en esta iglesia y dices, ay, que mi mujer se levante, que ella trabaje, que ella sea maestra, que ella visite, que ella evangelice, que ella haga limpieza. Los varones aquí nos la pasamos bien cómodos. Arrepiéntete, mi hermano, este es el momento. Ponte de pie y vamos a orar. Y medita ahí en tu corazón sobre esta exhortación que te hago en amor, pero también con mucho temor, mis hermanos, porque estoy delante de Dios al igual que tú. Padre, gracias por tu palabra. Queremos seguir siendo una iglesia bíblica donde los varones ocupamos el sitio de liderazgo. Primeramente en el lugar, amamos a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia, o por lo menos nos esforzamos.